Buenos días. Nuestro tema a tratar central sería cómo se atienden a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y nuestra pregunta sería: ¿existe educación inclusiva en el Perú? Nuestra hipótesis sería: ¿cuál es el verdadero problema del por qué no existe una verdadera inclusión con las personas que presentan habilidades diferentes en las escuelas de Lima? Y nuestra primera pregunta sería para el doctor Jaime Sánchez, referente al tema. Sería, en este caso, ¿cuáles son los principales retos que asume usted como director del colegio frente a él? Bien, gracias por la entrevista. La inclusión en el Perú es un tema bastante amplio y que involucra también una gran población, eh, que si bien las intenciones son buenas en el sentido de que los niños con alguna discapacidad puedan integrarse a la sociedad, sin embargo en la práctica no se está llevando de una manera adecuada. Ya tenemos algo más de 20 años metido en esta temática y sin embargo los logros aún no son los que se desean. ¿Por qué? Porque entre otras razones, primero habría que un poco cambiar la mentalidad en la sociedad. La sociedad no está preparada aún para aceptar a personas diferentes dentro de la sociedad en sí. Muchas veces hay familias inclusive que pues, tienen un niño con alguna dificultad y lo ignoran, pretenden que no sea así, a veces niegan esa posibilidad que sea cierto que tengan un niño especial, pero sin embargo está ahí la realidad. Entonces, primero yo creo que habría que cambiar un poco la sociedad, ¿no? A través de campañas, a través de la misma educación, es decir, tratar que la sociedad vea a la persona especial, bueno, con una manera más integradora o más inclusiva. Ahora, esto se reproduce también en los colegios. Por ejemplo, la idea de que haya cierto número de niños especiales en un aula regular es interesante, es buena, pero la profesora que se va a hacer cargo de esa aula y de esos niños especiales en su aula no está preparada para trabajar con ellos. Muchas veces ni siquiera está preparada emocionalmente para aceptar a ese niño, porque sabe que ese niño representa un reto y representa una carga adicional de trabajo, una programación diferente, materiales diferentes, una dedicación exclusiva durante el trabajo de la mañana. Entonces, muchas veces hay profesores que dicen: me tocó un niño especial en mi aula este año. Uy, ya, me malogró la programación del año. Entonces, no está preparada. Una, en cuanto a recursos técnicos, en cuanto a, digamos, formas de trabajo, y otro, tampoco está preparada emocionalmente para recibir un niño así. Yo creo que debió haberse comenzado con toda una campaña en ese aspecto. Y es por eso, creo yo, de que la educación inclusiva, si lo medimos por cantidad de niños con discapacidad matriculados en la escuela, ha mejorado, ha aumentado bastante. Que la educación que reciba sea buena, sea eficiente, sea de calidad, ayude al niño, ahí sí hay mucha distancia de lo que se espera. Muy bien. Respecto a los tutores, ¿cómo maneja usted la capacitación con un docente o personal para el trato con los niños de la institución Mundo Negro? En toda carrera siempre se espera que la persona que se dedique a un trabajo determinado tenga vocación. Es decir, una persona que le interese, le guste trabajar en ese tipo de actividad. Lo primero que vemos nosotros cuando buscamos una profesora para un aula que digamos, necesitamos cubrir, es que tenga esa vocación. Y un docente tiene que tener una vocación buena, pues, de entrega, de ser empático con el niño, de tener, digamos, mucha paciencia también, ¿no? Y obviamente estar preparada también técnicamente para ello. Entonces, muchas veces nosotros buscamos que no solamente tenga un título profesional, sino que además tenga una especialización, ya sea a través de una segunda especialidad o a través de una maestría, para poder trabajar con niños con estas características. Entonces, mira, primero es ver si la persona es apropiada para trabajar con este tipo de niños. Y lo segundo, si está capacitada técnicamente o no. Son los dos requisitos principales, ¿no? Bien. Ahora, ¿usted considera que el trato que requieren los niños para sentirse realmente cómodos, cuál sería? Yo creo que cuando hablamos nosotros de discapacidad o niños con habilidades educativas o habilidades diferentes, no me gusta mucho ese término, pero sin embargo yo creo que son muy variados, son muy diferentes.
Es decir, podemos hablar de una discapacidad sensorial, donde el niño de repente a nivel auditivo, a nivel visual tiene alguna limitación que le impide su desarrollo normal, o puede haber un déficit o una discapacidad de tipo intelectual, donde su capacidad de entendimiento, razonamiento, raciocinio, de comprensión, puede tener también, le genera ciertas dificultades de adaptación a la sociedad. Puede haber también una discapacidad de tipo, digamos, conductual, si podemos llamarlo así, en el sentido de que por su comportamiento, ya sea por hiperactividad o que es niño oposicionista, digamos, también le dificulta su integración al desarrollo, o de repente un niño con alguna condición, llámese autismo o llámese síndrome de Down, que a veces algunos de ellos, si bien tienen, digamos, niveles que le permiten adecuarse a un aula regular, hay otros mucho más severos que de repente ya, digamos, para ellos es específicamente se les recomienda una educación netamente especial. Excelente. Ahora, nuestra última pregunta sería, ¿qué técnicas y estrategias se está utilizando en Mundo Alegre para adaptar a las enseñanzas a los estudiantes, ¿no? Bien, nosotros acá en el Colegio Personalizado Nuevo Mundo, como primera parte o estrategia que empleamos aquí es trabajar con grupos reducidos de alumnos. Nosotros creemos que se debe trabajar con 8 o 10 niños con algún tipo de dificultad para que el trabajo sea mucho más efectivo. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la educación inclusiva, así a secas, y vemos, ¿no?, que según la norma, un mínimo de 2 niños con discapacidad debe estar en una aula regular, pero a veces no nos percatamos que esa aula regular tiene 20, 25 o 30 niños. Entonces, poder trabajar con 2 niños con dificultad en una aula donde hay 28 o 30 niños que también, digamos, entre comillas, son normales, pero son inquietos, también requieren atención, entonces a veces el trabajo se hace más difícil. Nosotros creemos que la primera medida es tratar de reducir el grupo. Entonces nuestros grupos acá son de 8 o 10 niños. Segundo, de que nosotros vemos de que muchos de ellos, digamos, su capacidad de comprensión de diferentes actividades que tienen que desarrollar es un poco limitada, entonces tenemos que trabajar con material concreto. O sea, cosas mucho más que el niño pueda manipular. Y a través de esa manipulación de un material concreto, el niño adquiera un concepto, que luego lo llevamos a, digamos, a trabajo gráfico, es decir, lo esquematizamos, lo representamos en un papel y él resuelve ahí unos temas. Primero lo entendió concretamente, luego a nivel gráfico y finalmente a nivel simbólico. Es decir, ya que mentalmente él ya puede de repente recibir un enunciado de un problema matemático y él ya lo puede resolver. O sea, son etapas que hay que ir cubriendo. Ahora, nuestros niños, a pesar de que son pequeños, pues también perciben de la sociedad a veces el rechazo o a veces, digamos, la poca confianza que tienen en sus posibilidades. Entonces muchas veces tienen algunas conductas que implican, cierta reactividad, digamos, emocional. A veces se deprimen o a veces son muy propensos a no ser tolerantes o la frustración a veces les genera reacciones muy fuertes. Entonces también hay que trabajar ese aspecto conductual para que ellos aprendan a reconocer sus potenciales y a partir de ahí también aprendan a cómo tratar de salir de ellos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Okay.